Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con él, vamos a escuchar unas palabras del presidente más popular, el más querido de toda Latinoamérica. Escuchemos. Claro, los que no tienen seres queridos en los cementerios, en los pueblos y en los... no saben la realidad, pero la gente sí la sabe. Y cuando había un grupo de pandilleros ahí alrededor de la tumba, celebrando, porque hacían un tipo como de fiesta alrededor del muerto, es una forma como de honrar al muerto, que hacían como una fiesta y abrazaban la tumba y fumaban y todo. No se podía acercar nadie. Y si alguien se acercaba, lo mataban. Y era parte del ritual. La gente sufría eso. Claro, los que no tienen seres queridos enterrados en El Salvador, pues no lo han vivido. Ellos no entienden la necesidad de hacer estas cosas. Pero los salvadoreños sí lo entienden. Y por eso es que los salvadoreños aplauden estas medidas, así se oponga la CIDH. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Hemos empezado con un discurso motivador dirigido a toda Latinoamérica. Lo han escuchado al señor Nayib Bukele. Claro, conciso, nada más que hablar. Pero hoy, en agradecimiento a todos ustedes que se han molestado, que se han tomado su tiempo para ver los videos y encima comentar, vamos a hacer un repaso de algunos comentarios que me han hecho durante todos estos días. Ustedes a veces, por ejemplo, como me pasa a mí seguramente, cuando veo algún canal de YouTube que me gusta, hay personas muy interesantes en todo este mundo, le comenta, le dice algo y a veces te responde con un corazoncito, con un dedo hacia arriba, que está bien, porque claro, son gente quizás que tiene tantos comentarios que no le da el tiempo, no tiene tiempo para leerlos todos y tiene quizás a otra persona que le hace el trabajo de comentar. Yo por ahora lo puedo manejar, lleva mucho tiempo todo, ¿no? Porque hay que mirarlos todos, leer, algunos tarda un poquito más porque de verdad son comentarios que te hacen recapacitar, muy interesantes. La mayoría, obviamente todos los que entran, todos a favor de Bukele, todos, pero de todas partes del mundo, no es solo de El Salvador, de todas partes, mayoritariamente de América Latina y de todo el mundo, de Europa hasta de Japón, me miran, de Australia. Es increíble la popularidad de este señor, que es normal, porque la gente ya está aburrida de discursos huecos y vacíos, y aquellos que hacen unos discursos que quizás es lo que quiere escuchar la población, después no pueden hacer nada, porque están de manos atadas o porque están ya corroídos por la corrupción, y ya es todo una farsa, estados fallidos. Pero este señor, con sus hechos, ha logrado que El Salvador sea un país para que la gente pueda volver. Todas aquellas personas que se han ido por culpa de todos estos delincuentes, por el miedo a morir, el tener que salir de tu país, de emigrar, por cuestiones como estas debe ser de lo peor, ¿no? Porque uno se puede ir por la falta, digamos, de dinero, de no encontrar trabajo, de la economía. Te vas para Estados Unidos, te vas para España, te vas para otros países. No te están corriendo ahí por los tiros como les pasó a muchos de los salvadoreños, que ahora vamos a leer los comentarios de muchas personas que se han tenido que ir a Estados Unidos por culpa de todo esto. ¿Cómo puede tener gente el valor, o presidentes, por ejemplo el de Colombia, de criticar a Nayib Bukele por esa cárcel que hizo? ¿Cómo puede haber gente así? ¿No? Uno se puede preguntar, y más viniendo de estos países. Yo tengo preparado un video porque a veces tengo tanta información, tantos videos que ya no sé con cuál empezar. Tengo preparado uno para empezar hoy y de repente me aparece un comentario que me hace pensar, no, voy a empezar con este porque me parece más interesante. Y ahí vinculo cosas por ejemplo con unos colombianos que fueron ahí a El Salvador y que los pusieron presos por hacer ciertas cosas que no debían. Y eso lo estoy preparando, pero claro, después lo quiero, digamos, amalgamar con el discurso del presidente colombiano hacia Bukele y después lo que pasa con sus conciudadanos que van por todos lados y no es manera de decirlo de forma de estigmatizar a los colombianos, porque colombianos, como en todas partes del mundo, hay gente buena y por culpa de unos pocos tienen que pagar el resto de la población y no es así. Eso ya haré un video más adelante. El tema es que
Hoy lo que quiero hacer es un video como de agradecimiento. Yo cada semana lo que quiero hacer es un video en el cual haga participar a todos ustedes con sus comentarios, haciéndonos reflexionar de comentarios de salvadoreños que se han ido por todo el mundo, que están ya agradecidos a su país y que se están pensando en volver, porque en sus últimos años de vida les gustaría terminar en el país en los que lo vieron nacer. Entonces esto es para uno que salió de Latinoamérica, saber que tu país ha mejorado, no como a muchos que quizás haya salido de su país hace muchos años, o sigue igual o se ha ido a peor. Y siempre está con la cabeza, con la esperanza en el que algún día eso mejorará, tu país de origen mejorará, y que uno piensa, yo me quiero morir, quiero ser enterrado en donde nací. Y hay muchos que no pueden hacerlo, porque todavía los países no están en el nivel de que uno quisiera. No te lo digo solamente en lo económico, porque todavía hay muchas cosas por mejorar. El Salvador tiene que mejorar muchas cosas, como todos los países de América Latina. Económicamente todavía le falta. Sí, eso con el tiempo ya lo logrará seguramente, si sigue este camino. El tema es que hay mucha gente que, claro, uno puede pensarse, bueno, yo me quiero jubilar, no sé, en mis últimos años ya tengo mi jubilación de Estados Unidos, mi jubilación de allá de Europa, y si me voy, no sé, para cualquier país de Latinoamérica, que quizás la vida es un poco más económica, puedo vivir tranquilamente. Pero claro, usted lo que no puede es cambiar de vivir en un país en el que puede salir tranquilamente por la calle, a irse a un país en el cual tiene que vivir enrejado. Y su casa es una cárcel, no puede salir a ningún lado. Y no solo lo roban, lo que andan por ahí los delincuentes, sino también que el Estado, a base de impuestos. Impuestos que no se ven reflejados en ningún lado. Antes de fin de año voy a estar en El Salvador. Ya me han recomendado que tratara de ir fuera de la fecha de lluvias, porque hasta septiembre o octubre todavía hay lluvias. Quizás noviembre, diciembre sean los mejores meses. Estuve mirando ya los pasajes para ir a finales de noviembre, principios de diciembre, ¿no? Que es las estaciones más secas. Porque, no tengo problema con la lluvia, ¿no? Pero para ir grabando por afuera, ir hablando con la gente y tal, con el paraguas es más incómodo y que no haga tanto calor. Porque donde yo vivo hace mucho calor, y estoy aburrido de calor. A mí me gusta más algo intermedio, ni mucho frío ni mucho calor. Pero bien, vamos a lo que vamos, señores. Queridos amigos, vamos a empezar con los comentarios de toda esta gente linda que participa, todos de buena fe, muy amables, y vamos a empezar, que me pone así, Lautaro RV, me pone, hello you there, Mr. Turnes, soy ecuatoriano, inmigrante ilegal en Connecticut, USA, Estados Unidos, y fanático total de Nayib Bukele desde que mi mamá me preguntó, desde Guayaquil en 2020, ¿cómo no sabes del presidente que puso Dios? Mr. Turnes, lo desafío a un ejercicio agradable para su masa encefálica. Me quiere hacer comer el coco. En España, Uruguay o cualquier país occidental corruptos, desde cada uno de los escaños del gobierno, militares, policías, iglesias, obreros, medios de comunicación, amigos y hasta uno mismo, de vez en cuando que aparece una oportunidad casi inocente. Países donde el narco, la violencia e impunidad pueden matarte si los desafías. Si te nombran presidente a ti, ¿cómo encuentras un equipo completo que sea limpio, trabajador, valiente, fiel, incorrupto y capaz? Bueno, estás poniendo difícil, ¿eh? ¿Cómo limpia la suciedad de las fuerzas de ley y orden para que ataquen a los ilegales? Con las arcas vacías, deudas e insolvencia, ¿cómo obtienes fondos para operar? ¿Qué harías primero? ¿Y cómo? Sin que te maten, desde adentro o entes extranjeros ingerentes. Con un Congreso, órgano judicial y pandemia en contra. ¿Podrías dormir y dar la espalda sin mirar atrás temblando? Y después me pone que no sé por qué YouTube lo tacha. Cuando pone, tendrás que empezar a creer en un Dios vivo que hace milagros. No sé por qué me lo tacha, ¿eh? Es algo raro. Nayib está rodeado de gente capaz, íntegra y trabajadora. ¿De dónde salieron? Algunos son adolescentes aún.
capitalizó y resucitó las fuerzas del orden, afrontó superlativamente la pandemia y ayudó a otros países. Consiguió préstamos e inversión extranjera a arcas llenas. Reconquistó la democracia y el pueblo vota. Combatió el crimen y ganó a todo nivel. Enfrenta valientemente los ataques internacionales y recibe apoyo de todo el mundo. Se le ocurrió lo del Bitcoin, de donde sale toda esa genialidad. Ha transformado el concepto de gobernabilidad. Su nación ha exaltado a Dios para que se sepa que es obra divina. No solo trajo orgullo a su pueblo, trajo fe y esperanza a los ciudadanos de bien en todo el mundo. El país más pequeño, atrasado, sucio y peligroso, es ejemplo y envidia. Gigante en hazaña y un sueño que todos anhelan sabiendo que ahora es posible con la ayuda de Dios. Si no te queda claro, dime tú cómo lo harías. Lo estoy leyendo el comentario y se me está poniendo la piel de gallina. Excelente, Lautaro, ¿no? Creo que te llamas. De verdad, no te lo voy a contestar, porque todas esas preguntas que me has hecho, ya creo que sabes la respuesta. No hace falta. Espectacular. Lautaro desde Ecuador, que está viendo en Connecticut. Otro más. Yasmín, 4046. En El Salvador hemos venido de cambios, no ha sido fácil, hay varios temas que aún falta por resolver, que el mismo presidente lo viene diciendo. Antes nos quejábamos de la delincuencia, nunca hemos sido un país rico y de oportunidades. Venimos de una guerra y después surgió la delincuencia de pandillas y de políticos corruptos que se acabaron económicamente al país y que le han hecho la guerra al presidente Bukele, pero les está dando batalla y aún así ha logrado grandes cambios. Tenemos confianza que El Salvador se irá levantando. Por eso necesitamos tenerlo 5 años más. Y con respecto a lo que dijo el obispo aquí, le dirían hipócrita, porque hasta los curas corruptos son aquí que quieren robarle al pueblo queriendo que el gobierno les dé dinero y le financien al buen vivir de ellos como el de la UCA. Eso es por un video que subí del obispo de un pueblo de México, que le contestó a la celebración del 5º aniversario al presidente de México, López Obrador, que la paz social en México está lograda cuando cada vez hay más asesinatos. Otro más. El Salvador, desde que es república, ha sido saqueado por la oligarquía, luego la tiranía de los militares, después la falsa guerra que dejó miles de muertos, luego los falsos acuerdos de paz donde el que nada ganó fue el pueblo, dando como resultado el azote por más de 20 años de las pandillas criminales, con quienes negociaron los partidos corruptos del pasado y que también dejaron miles de muertos siempre del pueblo pobre. Te hago esta reseña para que entiendas el por qué estamos agradecidos con nuestro presidente y su gobierno, que nos sacaron de esa pesadilla. Los únicos que están en contra son los criminales, las mafias nacionales e internacionales de narcotraficantes, los medios de comunicación vendidos a los poderes fácticos, las ONGs que vivían de esa miseria humana, los periodistas miserables que vendían humo a los países extranjeros sobre la violencia en El Salvador y así una serie de vividores del caos en que nos tenía la impunidad y corrupción de los principales partidos de derecha, Arena, y de izquierda, el FMLN, con la bendición de los Estados Unidos. He dicho, un fuerte abrazo y espero vayas y preguntes al pueblo de a pie, al que siempre ha sufrido directamente a manos de esta terrible infamia. Estaré ahí, ojalá, noviembre o diciembre, y espero que la gente participe y me comente. Hay un ejemplo de un país como El Salvador, con el señor Nayib Bukele, que parece que lo está logrando. Es el país más pequeñito de América continental, con casi 7 millones de habitantes, ¿no? Y no sé cuántos millones, no sé si 3 millones fuera de su país. Es una masa muy grande de gente de su país. Esperemos que la gente no se siga yendo de sus países con esa sangría que está perdiendo la juventud para que otros la aprovechen.
Queridos amigos, vamos cerrando el video por aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.